la naturaleza y en la vida moral hay una finalidad intrínseca en las cosas mismas. O sea, que él se da por hecho que el concepto o la idea o el hecho de la finalidad de las cosas es algo de las cosas mismas. ¿Por qué? Porque además lo había dicho Aristóteles. Y Aristóteles, la tesis de Aristóteles es: todas las cosas tienden hacia su propio fin, y ese fin es también su propio bien. Por lo tanto, repito, aunque sea por tercera vez, todas las cosas de la naturaleza y de la vida moral, en el horizonte de Aristóteles, todas las cosas tienen una finalidad intrínseca, ellas. ¿Verdad? Ok, esa es la primera idea. Segunda idea: la época moderna es una época, ya lo sabemos, antropocéntrica, racionalista, en donde el criterio de la verdad no son las cosas, no es la realidad, sino el criterio de la verdad es la razón, la estructura de la razón. Y lo que Kant demuestra es que, voy a ser redundante a propósito, lo que Kant demuestra es que la idea de la finalidad, sea de la naturaleza o sea de la vida moral, es eso, una idea. Pero de la finalidad no existe ninguna percepción sensible. ¿Ok? No hay una percepción sensible de que el fin de A sea B. Aunque eso lo tengamos aprendido por la mera costumbre. Repito, para la época moderna racionalista, la idea de finalidad es eso, una idea, tanto en la naturaleza como en la vida moral. Porque de la finalidad no hay percepción sensible. Y de lo que no hay percepción sensible, lo que hay es una idea que la razón pone para poder explicarse cosas que no percibe. Por eso, la idea de finalidad, el tema de la finalidad en la naturaleza o en la vida moral es una idea de la razón. Ok, esta es la ruptura de Kant con toda la tradición anterior a Kant. Estamos hablando del siglo XVII, del siglo XVIII con Kant. Es la ruptura de Kant con toda la tradición. Que ese dogma de que las cosas tienden a su propio fin y que su fin es también su bien, eso es una idea de la razón. De eso no hay percepción sensible. ¿Verdad? Esa es la tesis fuerte de Kant. Muy bien. Tercera idea, que conecta otra vez directamente con lo que acabas de comentar. Si no es posible elaborar una moral estrictamente racional, apelando a la finalidad de la vida moral, al telos de la vida moral, finalidad y telos es lo mismo. Si no es posible apelar ya al telos de la vida moral para elaborar una moral racional, lo que Kant se pregunta es: ¿cómo es posible elaborar una estricta moral racional, pero que no tenga que pasar por la idea de finalidad? Y entonces
la gran revelación que tiene es que esa moral tiene que ser elaborada no bajo el concepto de telos, de finalidad, sino bajo el concepto de deontos, de deber. Y en el ámbito de la vida moral y de la vida práctica, esta es la gran ruptura de Kant con toda la tradición. Dado que no podemos hablar de finalidad en la naturaleza, ni tampoco en la vida moral, entonces hay que buscar un camino diferente para elaborar una reflexión sobre la vida moral. Y ese otro camino es el deber, el deontos. Frente a la moral teleológica de Aristóteles, Kant va a sostener, a demostrar la moral del deber. Porque lo que Kant se pregunta es si puede haber un deber que no tenga absolutamente ningún fundamento empírico. Que no tenga ningún fundamento empírico, sino que tenga un estricto fundamento racional. Y ese deber que encuentra como fundamentado de manera estrictamente racional es el imperativo categórico. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Es imposible no tratar a los demás como medios, pero hay que tratarlos sobre todo como fines. Pregúntate si eso que vas a hacer es susceptible de ser sometido a una ley universal. Ok, ese es el imperativo categórico. Y entonces la revolución de Kant en la vida práctica es que la vida práctica no tiene una finalidad, pero sí tiene un deber. Y el deber es el imperativo categórico. ¿Ok? Muy bien. De manera que recapitulando, digamos, estas tres fases, tres fases hay que tenerlas muy claras. Kant termina demostrando que la idea de finalidad en la naturaleza y en la vida moral es eso, una idea, que de eso no hay percepción sensible. Y entonces el camino que busca es cómo se puede hacer una moral que no esté basada en las normas empíricas de cada pueblo y de cada época. Y la encuentra vía el deber, el imperativo categórico, ¿verdad? De manera que esto va a representar una tremenda crisis, porque aunque vamos a seguir echando mano del concepto de finalidad, tanto en la naturaleza como en la vida moral, en la vida práctica, sea política o sea ética, ya sabemos, tenemos claro desde Kant, que el concepto de finalidad en la vida práctica y en la vida ética es una mera idea que la razón pone para tratar de entender eso que de suyo no tiene finalidad. Volviendo a lo que estábamos platicando ahorita de tu tesis. No podemos decir que, digamos, aunque los políticos lo digan así cuando andan en campaña, es que el fin de la política, no tiene fin la política. Hay que inventarlo, hay que crearlo, hay que hacerlo. Pero claro, la ideología se mete ahí cuando terminamos creyendo que cosas que tienen una finalidad intrínseca realmente no la tienen. Que hemos aprendido que esa finalidad es intrínseca y natural solo a fuerza de la costumbre. Este es el gran muro que ha derribado Kant, ¿verdad? El otro que ha levantado es el tema del deber. Ahora, para cerrar el comentario, el asunto es que esta construcción de la praxis desde la perspectiva deontológica está elaborada sobre las categorías
que entienden al ser humano fundamentalmente como sujeto y como individuo, ¿verdad? Y ese es el punto. Bueno, frente a esta construcción de la vida práctica y de la vida teórica sobre el sujeto y sobre el individuo, es precisamente que Heidegger va a establecer una profunda ruptura. ¿De acuerdo? Asumiendo efectivamente que no hay finalidad ni en la naturaleza ni en la vida práctica, pero que se puede construir una teoría sobre la praxis, que se puede construir una teoría sobre la praxis que no le pague tributo al concepto de individuo y al concepto de sujeto. Y sobre todo, que no le pague tributo a tanto racionalismo moderno. Sea naturalista, sea deontológico, sea empirista, sea idealista, sea lo que sea. Que no le pague tanto tributo a este exacerbado racionalismo moderno afincado en la comprensión del hombre como individuo y como sujeto. Y entonces, como ya vimos desde las clases pasadas, Heidegger va a intentar de raíz, él lo dice en textos posteriores hace el tiempo, va a intentar de raíz un nuevo comienzo, así con, digamos, de ese tamaño. A ver, empecemos de cero. Pongamos a un lado todo lo que sepamos, todo lo que sabemos, sabiendo muy bien todo lo que sabemos, ¿verdad? Pero intentemos un nuevo comienzo. Y ese comienzo, por conectarlo otra vez aquí, lo conecto y luego me detengo por si hay alguna. Ese nuevo comienzo, como decíamos la clase pasada, tiene que volver a plantear la pregunta que ha caído en el olvido. ¿Qué es ser? No qué es conocer. Porque la pregunta moderna es ¿qué es conocer? ¿Qué es lo que puedo conocer? ¿Cuáles son los límites de mi conocimiento? ¿Qué potencia tiene? ¿Qué límites tiene? La pregunta moderna es una pregunta la pregunta radical. La pregunta radical moderna es una pregunta epistemológica. Por eso Heidegger dice, ya Kant, ya está bien Kant, está bien Hegel, está bien el neocantismo, está bien todo eso, el neo-hegelianismo está bien. Pero volvamos a plantear la pregunta de qué queremos decir cuando decimos ser, que es lo que decíamos la vez pasada. Por eso, repito, el gran proyecto de Heidegger es, como ya nos dijiste en el protocolo, el gran proyecto de Heidegger es un proyecto ontológico, no epistemológico. No epistemológico. ¿Ok? Sin embargo, miren, al interior de la filosofía hay una discusión en torno a si el conocimiento filosófico también progresa o no progresa, ¿verdad? Y bueno, hay algunos que dicen que no, hay algunos que dicen que sí, etc. Pero una cosa que Kant ha demostrado de manera absoluta es que la realidad en su ser, pasa necesariamente por el modo como nosotros conocemos. Repito, la realidad en su ser pasa necesariamente por el modo como nosotros conocemos. La Edad Media piensa que Dios sí conoce las cosas tal como son y que nosotros conocemos las cosas pues como humanamente podemos conocerlas. Pero como a la época moderna no le sirve ese argumento medieval de la existencia de Dios y de que Dios conoce el mundo, porque no quiere saber nada de eso,
y por recurso metodológico la filosofía no puede echar mano de ese argumento cuando hace epistemología, no queda de otra sino decir, aunque conozcamos las cosas reales en su ser, las conocemos como es posible conocerlas para nosotros. Eso está, digamos, absolutamente demostrado por Kant. O dicho de otra manera, dicho por la vía negativa, no conocemos las cosas como si fuéramos dioses, así como de manera absoluta, como quien las ve, ve todo. No, sino conocemos las cosas cada quien desde su propia perspectiva. Desde su propia perspectiva. Lo que nos permite la capacidad de la razón. Lo que nos permite, a ver, digamos, si lo decimos con categorías modernas, sí, lo que nos permite la capacidad de la razón. Pero si lo decimos con categorías del siglo XIX y del siglo XX, lo que permite el estado de abierto de ese ente que es cada vez el Dasein, que es a donde vamos a ir ahorita. ¿Ok? Pero entonces, aunque las cosas sean así, o sea, Heidegger lo que dice es, aunque no podamos conocer las cosas más que como son para nosotros, no como si fuéramos dioses, tenemos que tener el valor de preguntarnos qué es ser, cuál es el ser de las cosas, no nada más qué puedo conocer de ellas, sino cuál es el ser de las cosas. Otra vez, no nada más que puedo conocer. No hay que tener miedo de animarnos a conocer el ser mismo de las cosas, aunque sea cognoscible únicamente como es susceptible de ser conocido para nosotros. No digo razón. No digo razón, porque quiero que se me empiecen a desconectar de Kant, o sea, del espíritu moderno. Por eso no digo razón. Es perspectiva. Es perspectiva. Es perspectiva. El otro riesgo que va a haber ahí es, como cada quien tiene aquí una perspectiva diferente, que nos vayamos a ir al otro extremo del perspectivismo. Sí. De las cosas son del color del cristal con el que se miran. Y entonces, claro, ahí va a venir un movimiento fuerte, muy importante para detener el relativismo del perspectivismo en el siglo XIX y ya en el siglo XX. Sí, pero de todas maneras vuelvo a lo mismo. Aunque sea verdad lo que dice Kant, que no podemos conocer las cosas como si fuéramos dioses, hay que tener el valor de preguntarnos qué son las cosas, cuál es el ser de las cosas, no nada más cómo las puedo conocer. Esa es, digamos, la audacia de Heidegger. En medio de tanto epistemologismo del siglo XIX y de principios del siglo XX, en medio del epistemologismo dominante, abrumador, hay que tener el valor de preguntarnos ¿y qué es ser? Y miren, y subrayo esta última parte porque si hay alguien que es moderno todavía, es un kantiano de vuelta de tuerca, es Husserl. Y Husserl es el maestro de Heidegger. Entonces Heidegger es capaz de decirle a su maestro, maestro, muy bien, pero usted sigue siendo muy kantiano. O sea, no podemos quedarnos atrapados nada más en el cascarón de lo que podemos conocer. Tenemos que saber animarnos a preguntar qué es ser, aunque sepamos cada vez que del ser, de lo que las cosas son en realidad, podemos conocer solo lo que podemos conocer y no como lo conocerían los dioses. Pero ahí, doctor, bueno, yo me mueve mucho la cuestión de la pregunta del ser, pero ahí mismo podemos hacer la pregunta también en del yo soy. O sea, también nos podemos preguntar hacia el interior no del sujeto, sino del ente. O sea, sí podemos, la pregunta es qué es el ser, pero de las cosas, pero también va implícito también el yo soy.
¿O eso ya no? No, es que eso está muy bien, nada más que vamos a darle un pequeño giro, que ya habíamos tocado la clase pasada, pero que lo voy a poner aquí. Fíjense la condicional. Fíjense la condicional. Si la pregunta, que es lo que estuve repitiendo, estuvimos viendo la clase pasada ya con el texto. Si la pregunta por el ser debe ser planteada, que es la apuesta de Heidegger, hay que plantear la pregunta por qué es el ser del ente, cuál es su sentido. Si la pregunta por el ser debe ser planteada, debe hacerse transparente en su ser el ente que tiene entre sus posibilidades plantearse la pregunta. ¿Ok? Y repito, si la pregunta por el ser debe plantearse, es la tesis de Heidegger, entonces necesitamos hacer que se haga transparente en su ser ese ente que es cada uno de nosotros, que se haga transparente en su ser y que tiene entre sus posibilidades, tiene muchas, la posibilidad de plantearse la pregunta por el ser. A ver, aquí no aparece el concepto de yo, no aparece el concepto de sujeto, porque otra vez Heidegger quiere remontar ese nivel del yo y del sujeto. Estamos muy acostumbrados a creer que el yo es lo más profundo. Miren, a ver, yo una vez voy a hacer el comentario y lo digo con mucho cuidado. Heidegger no le cree un ápice a Freud. Bueno, a ver, no a Freud. A los lectores de los lectores de los lectores de los lectores de Freud, que han hecho del superyo, del yo y del id 3 departamentos de la conciencia. ¿Perdón? Lacan decía que el yo es la superficie de lo externo, ¿no? ¿Qué es qué? El yo es la superficie más externa del ser, que era una condición, como decía Freud, que era lo más interiorizado. Sino de acuerdo a Heidegger, Jacques Lacan proponía que el yo estaba en la parte más externa del sujeto. Es que la mayoría de los autores, van a subrayar que que el yo es la capa más superficial de ese ente, que es cada quien. Ese es el punto. Por eso Heidegger aquí lo que está diciendo es que si es verdad que la pregunta por el ser de las cosas, la pregunta por el ser mismo de las cosas debe ser planteada, entonces debe hacerse un ejercicio valiente, arrojado, porque ese ente que es capaz de plantearse la pregunta por el sentido del ser del ente, se vuelva transparente en su propio ser. Y por eso ahorita no hablamos de yo y no hablamos de... inclusive se va a demostrar que en el uso de los pronombres, ya lo hemos comentado, en el uso de los pronombres, en términos de la madurez de las personas, antes del yo está el mi y el me. Uno no empieza diciendo yo, empieza diciendo mi mami. Me compras. El yo aparece después, pero luego creemos que el yo es lo fundamental, ¿verdad? Lo radical. No, el siglo XIX y el siglo XX han mostrado que no, desde la psicología y desde la filosofía. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante porque el problema es que la categorización moderna del ser humano como sujeto, como individuo y como yo, lejos de hacernos transparente lo que somos, lo ha terminado velando. Hemos terminado creyendo que somos cosas que no somos. Esa es la tremenda paradoja. Esa es la tremenda paradoja. Entonces, si queremos plantear de manera correcta la pregunta por el ser, es necesario que el ente que tiene entre sus
posibilidades, la capacidad de hacerse la pregunta por el ser, se vuelva transparente de alguna manera para él mismo en su propio ser. O digamos, hay que apostar, o sea, si nos equivocamos, pues no importa, pero hay que apostar otro camino, hay que apostar otra estrategia, hay que apostar de otra manera, ¿verdad? Bueno, y entonces, ya decíamos la clase pasada, vamos a conectar aquí, va a decir Heidegger, a ese ente que es cada vez cada cual, esa es la muletilla, a ese ente que es cada vez cada cual, a quien no le queremos llamar ni yo, ni individuo, ni sujeto, ni persona, ni hombre, ni nada de eso. A ese ente que es cada vez cada cual, lo voy a llamar Dasein. Dasein. Y ya le decía la vez pasada que no significa Dasein nada extraordinario. Estar ahí. Lo que importa es que se refiere, que esa palabreja se refiere a ese ente que es cada vez cada cual. Y yo insisto mucho en eso, porque entonces luego cuando decimos Dasein, pensamos que estamos diciendo hombre, individuo, sujeto, yo. No. Echamos mano de una palabra, Dasein, para, pues, economía del lenguaje. Pero hay que estar siempre conectados con que queremos nombrar a ese ente que es cada vez cada cual. Y que habíamos empezado a, digamos, a profundizar en ese segundo párrafo del parágrafo 4 de Ser y Tiempo, ¿verdad? Que es ahí donde nos habíamos quedado. Bueno, a ver, me detengo aquí un momentito antes de ir directamente al párrafo donde vamos a profundizar, por si hay algún comentario, alguna observación. Adelante. Entiendo que cuando usted se refiere a transparencia es como que por base de todo construcción cognitiva de la época moderna. Así lo estoy percibiendo, pero me genera como, bueno, más duda en el sentido de que el ente es por sí mismo el ente, pero también hay entes respectivos, como lo habíamos mencionado en la clase pasada. Entonces, la percepción hasta cierto punto es limitante de la construcción ontológica del ente, creo yo, porque cada ente es influyente, pero al mismo tiempo no lo es. O sea, sí entiendo como que la dinámica de lo respectivo, y me cuesta como poder expresarme alejándome de los conceptos modernos, sujeto colectivo, individuo colectivo. Entonces, esto es lo que como que ya no dijeron bien, la cuestión de la percepción, porque obviamente tratando de alejarnos de todo constructo moderno, pues ¿a qué percepción estamos hablando? Si desde el aspecto natural propio de la razón vaya, o cómo se concibe esta nueva construcción de transparencia. Muchas gracias. Miren, aquí hay dos cosas que hay que decir. La primera tiene que ver muy directamente con el vocabulario que estás utilizando, porque Heidegger deliberadamente ha decidido darle la espalda a la experiencia, a la percepción, a la razón, a las impresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Deliberadamente, porque él piensa que el propio concepto de impresión, el propio concepto de experiencia, el propio concepto de sensibilidad, ya son construcciones racionales, muy mediadas, y que se puede acceder o se puede llegar a un ámbito que es anterior al ámbito de la percepción sensible, de la experiencia sensible. Y aquí tenemos un problema otra vez, porque otra vez nos han enseñado siempre que lo primero que sucede es que sentimos y que percibimos y que olemos y tal y tal y tal y tal y tal y tal. Bueno, Heidegger va a decir que no,
que somos capaces de hacer eso, o sea, somos capaces de sentir y de percibir y de pensar de alguna forma, como de alguna manera ya nos han enseñado que hay que pensar y percibir. Digamos, si a mí me bajan de un avión ahorita allá en la punta de Alaska, yo veo todo blanco. Pero alguien que ha vivido ahí ve como 20 matices diferentes. Yo no, porque no tengo esa percepción. Alguien que siempre ha vivido en el trópico y que percibe los olores que ya estamos acostumbrados a percibir aquí, pues piensa que así se perciben los olores en todas partes. Pero uno llega allá y empieza a percibir los olores o de gente que come otras cosas, y entonces resulta que uno termina entendiendo que lo que percibe, que lo que ve, que la experiencia que tiene, en realidad es una experiencia ya mediada, es una percepción ya mediada. Y el interés de Heidegger, el esfuerzo de Heidegger es remontar inclusive el ámbito de la percepción y de las impresiones, ¿ok? Y que este ejercicio de remontar eso precisamente tiene que ver con el tratar de hacer transparente el ser de ese ente que somos cada vez, cada cual, digamos, en su propio ser. Antes de que pase por ese camino ya secundario, que es el de la percepción sensible, el de la escucha, el de la vista, el de la idea que ya sabemos. ¿Ok? Entonces, sí entiendo cómo, acostumbrados a este vocabulario de que la percepción sensible y la idea y la razón es lo básico, entonces uno no entiende ahí ahora qué pasa, dónde está lo anterior. Y por eso Heidegger también por eso Heidegger desde el principio ha echado a andar la ontología fundamental no por el lado de la teoría, sino por el lado de la praxis. Porque acuérdense que la praxis tiene que ver con ese modo de la acción humana que hay que hacerlo cada vez de nueva cuenta. Y ahí es, en ese ámbito, donde es, según Heidegger, posible hacer transparente al Dasein en, digamos, el sentido más radical de su propio ser. Simplemente subrayo, porque inclusive la sensibilidad y la experiencia están ya siempre mediadas. ¿Verdad? Bueno, no sé si conecté un poco con la inquietud. Bueno, ¿alguna otra observación? Adelante. Antes del siglo XIX, desde el griego hasta el siglo XIX, se concibió la filosofía, la búsqueda de la explicación del ser y del mundo desde una perspectiva del hombre hacia afuera, del ser hacia afuera, ¿no? Y cuando viene Kierkegaard y habla sobre la angustia, el ser que sufre, que se angustia cuando es consciente de su situación en este mundo, de ahí se viene ya como que hay un cambio. Yo no sé por qué a Kierkegaard no se le da tanta importancia, porque creo que fueron contemporáneos con Heidegger, fue un poquito antes que Kierkegaard, ¿no? Por ahí más o menos. Kierkegaard murió en 1853. Entonces fue anterior a Kierkegaard. Y después de él vienen todos esos filósofos existencialistas, a Heidegger también algunos lo catalogan como existencialista, y esa frase del Dasein, ser ahí, no es más que concebir al ser humano como un ser concreto, que se angustia. Bueno, va a haber diferentes enfoques, dependiendo que los autores, ¿no? Desde el absurdo de Camus, de la fatalidad de Schopenhauer y por ahí otros. Pero en conclusión, a lo que quiero llegar, doctor, es que como que esta etapa todavía sigue existiendo, sigue dándose, es una etapa de transición
en la que ya el hombre dejó de ser un ser contemplativo hacia el universo, hacia afuera y hacia su propio interior, y ahora se contempla él mismo, ¿no? Con todo lo que ello significa en el mundo y en la búsqueda del ser o del conocimiento del ser. Es que ahí volvemos otra vez, porque hay que hacer muchos matices en las afirmaciones para, digamos, no meter tantas ideas en un mismo costal, por decirlo así. Pero, por ejemplo, ser y tiempo, y aquí hay una nota de Heidegger donde lo dice, ser y tiempo está elaborado desde la filosofía de Kierkegaard y de Nietzsche. O sea, donde Heidegger entiende que hay un ámbito de volverse transparente, este ente que somos cada vez cada cual, que es el Dasein, de una manera diferente a como lo hace el antropomorfismo, el humanismo, es con Kierkegaard y con Nietzsche, pero con una ruptura radical, y es desde la praxis. Por ejemplo, solo por darle un dato, Kierkegaard no se entiende sin Hegel. O sea, Kierkegaard es un autor que conoce perfectamente a Hegel, perfectamente, conoce muy bien a Hegel. Cada línea de Kierkegaard es contra Hegel. Y entonces, claro, ahí donde donde Hegel habla de espíritu absoluto, Kierkegaard le va a oponer al individuo, ¿verdad? Porque lo que dice Kierkegaard es: Hegel ha construido un castillo maravilloso que es el rollo del espíritu absoluto, pero ahí nadie se siente cómodo, eso a uno no le quita nada la angustia. Y a propósito de la angustia, no lo he querido poner en el círculo hermenéutico, pero el corazón del círculo hermenéutico son precisamente los estados de ánimo. Ya vamos a llegar allá, y eso me interesa sobremanera, ¿verdad? El lugar de los estados de ánimo. Bueno, vamos al parágrafo 4, por favor. Ahí donde nos habíamos quedado. Parágrafo 4, quien tenga la página del PDF, pues nos dice. La 22. Página 22. Página 22. Vamos a irnos con estos parágrafos, no con todos los parágrafos, no con todo el parágrafo, pero con algunas de las ideas centrales, digamos, del parágrafo. Del parágrafo 4, este parrafito y el que sigue, luego el parágrafo 7, que me importa mucho porque es el modo como Heidegger entiende la fenomenología, tanto el concepto de fenómeno como el de logos, y luego el de fenomenología, y luego el parágrafo 9, el 12 y el 14. Pero ahorita vamos a centrarnos en el parágrafo 4. Decíamos en este ejercicio de hacer que ese ente que es cada vez cada uno de nosotros se vuelva transparente, hay que hacer, dice Heidegger, una analítica del Dasein. Y aquí no es más que seguir el método de Kant. Y es una cosa muy interesante, muy interesante. Yo no sé si es porque para mí estoy descubriendo el agua hervida, pero les insisto mucho en que cuando lean los autores que leen, fíjense no nada más lo que dice, sino cómo lo dice, qué recursos metodológicos utiliza. Heidegger se sabe a Kant de memoria, lo conoce muy bien, tiene cursos sobre Kant, ya no quiere sus conceptos, él quiere buscar otro camino, pero en la parte metodológica lo sigue. Así como allá se hace una analítica de la razón pura y de la razón práctica, aquí lo que Heidegger va a hacer es una analítica del Dasein. ¿Ok? Muy bien. Y entonces decíamos ahí en ese parrafito. A ver, vamos a hacer como la vez pasada. Voy a leer el párrafo completo y van a ver cómo ahora que es la tercera vez que lo vamos a leer completo, muchas cosas ya van a encajar. Ya van a quedar en su lugar. Dice así. El Dasein no es tan solo un ente que se presenta entre otros entes. Primero, lo que lo caracteriza ónticamente, o sea, como un ente, es que a este ente le va, en cursivas, en su ser, este mismo ser. Segundo,
La constitución de ser del Dasein implica entonces que el Dasein tiene en su ser una relación de ser con su ser. Y esto significa, a su vez, que el Dasein se comprende en su ser de alguna manera y con algún grado de explicitud. Siguiente, es propio de este ente el que con y por su ser, este ente se encuentre abierto para él mismo. Siguiente, y vean cómo viene en cursivas. La comprensión del ser es ella misma una determinación de ser del Dasein. Cerramos. La peculiaridad óntica del Dasein consiste en que el Dasein es, fíjense cómo está en cursiva. La peculiaridad óntica del Dasein consiste en que el Dasein es óntolo. ¿Ok? Muy bien, una observación. Una breve observación que es muy importante. La escolástica, ya les había comentado que Heidegger es un gran conocedor de la filosofía, de toda la filosofía, de la escolástica. Bueno, estuvo con los jesuitas, no sé si un año, una cosa así, y se salió porque se enfermó, y se enfermó pues porque se la pasaba clavado en estas cosas. La escolástica distingue entre dos principios de todas las cosas, entre esencia y existencia. Estos dos son principios de las cosas, ¿ok? ¿Qué es la esencia? Pues la esencia es lo que hace que algo sea. Y la existencia es la individuación de la esencia. Aquí la palabra que importa es la de individuación. Para la escolástica, la esencia es fundamentalmente el género y la especie. La esencia es el género y la especie de lo que sea. El hombre es un animal racional. Por ponerlo así. El hombre es un animal racional. Aquí tenemos el género. Pertenecemos al género animal, pero a la especie racional, ¿verdad? Y esto es lo que define qué es un hombre. Entonces, para la escolástica, la esencia tiene que ver con lo que hace que algo sea, y eso se define por el género y por la especie, como sucede aquí. ¿Ok? ¿Y qué es la existencia? Pues la existencia es la individuación de esto. Aquí dice Alfonso. ¿Ok? Alfonso es la existencia individual de una esencia que es esta. Tenemos dos principios entonces. Hay un principio esencial y luego hay otro principio existencial. Y la existencia es la individuación, la concreción de la esencia. Todos nosotros somos individuos diferentes. Individuamos la esencia de manera diferente, pero individuamos la misma esencia. Somos esencialmente iguales.
Esa es la tesis escolástica. ¿Ok? Esa es la tesis escolástica. De hecho, en el fondo, el argumento es teológico, porque lo que Dios ha creado, perdón, aquí soy muy cuidadoso, no quiero molestar a nadie ni nada, pero lo que Dios ha creado es al género humano, no a los individuos. Perdón por lo que voy a decir. O sea, luego en esa moral así muy religiosa de la parroquia, se avientan unos speech para decir, Dios pensó en ti desde toda la eternidad. No. O sea, pensó en el género y en la especie, no en el individuo. Ahora que ya sabemos que la mayoría somos accidentes, pues, sí, o sea, eso está piadoso, está bonito, a uno le suba la autoestima y todo, pero eso, o sea, sirve para eso y está bien, que se siga haciendo, está bien, ¿ok? Bueno, esta es la tesis escolástica, ok. Pero nada más Sí. distinguir un poco género, especie, ¿a qué se refiere con cada cosa? Género, dijo que género humano, especie humana igual. El género es el animal. Ah, ok. El género es la animación. La animación, ok. ¿Verdad? La animación. Y la animación puede ser racional o irracional. Esto requeriría obviamente una explicación muchísimo más amplia para que no quede así tan... Pero la animalidad, la animación puede ser, a mí me gusta más como dice en griego. La animación, como ya lo dijimos aquí, es o tiene logos o es álogon, dice en griego. ¿Verdad? Ok, nosotros pertenecemos al género, digamos, nuestro género es animal, pero racional. Por eso somos hombres. Okay. Mi perra también pertenece al género animal, nada más que a la especie irracional. Pero pues nos llevamos re bien, somos animales. ¿Ok? Entonces, estos dos principios de la esencia y la existencia son entendidos así por la escolástica y son entendidos todavía así por Kant. Porque he insistido mucho en que la escolástica es, la época moderna, Kant, Hegel, etcétera, son muy escolásticos. Bueno, conociendo muy bien esto, Heidegger, otra vez, no es que le ponga tache, pero Heidegger va a invertir esta relación. Y Heidegger lo que va a decir es que, y eso viene de Kierkegaard, Heidegger lo que va a decir es que en el Dasein la existencia precede a la esencia, no como aquí. Aquí la esencia precede a la existencia. Primero es la esencia y luego la existencia. Nada más que, a ver, se confunde la primacía, y aquí esto cae ahora muy bien. Se confunde la primacía ontológica con la primacía cronológica. ¿Ok? Cuando se dice primero es la esencia y luego la existencia, se piensa que primero cronológicamente. No, ontológicamente. Bueno, pues Heidegger va a invertir las cosas. Y Heidegger lo que va a decir es, en ese ente que es el Dasein, en ese ente que es cada vez cada cual, la esencia no es algo ya hecho, sino la esencia es algo por hacer. ¿De quién? De ese ente que es el Dasein. Porque para Heidegger, Dasein y existencia literalmente van a ser sinónimos. ¿Ok? Dasein y existencia literalmente van a ser sinónimos.
Y entonces, para Heidegger, la existencia va primero ontológica y cronológicamente que la esencia. A ver, uno no es ya lo que es y ya luego simplemente pues se va a desarrollar. No, uno es lo que es y luego hay que hacerlo. Por eso me gusta mucho la primera observación de ahí del parágrafo 4 donde estamos, porque dice: lo que lo caracteriza ónticamente, o sea, como ente, como el ente que lo caracteriza ónticamente, como el ente que él es que a este ente le va en su ser, su mismo ser, le va en su existencia, su misma existencia. ¿Ok? Repito, a este ente le va en su existencia, su misma existencia. No. Le va en su existencia, su misma existencia, digamos, en el sentido de que su esencia no es algo estático, fijo, sino la esencia la va a tener que hacer. Esto es lo que toma de Kierkegaard. Esto es lo que toma de Kierkegaard. Kierkegaard se inspira en San Agustín, en Ciudad de Dios. Sí. Entonces la escolástica no es tan rígida. No, claro que no. Claro que no. Rígida la hace la gente que no sabe escolástica. Y sobre todo porque Kierkegaard es protestante, también es luterano. Y San Agustín es el filósofo y teólogo de cabecera de la teología y del pensamiento protestante. Heidegger era católico, se hizo luterano, la esposa era luterana, ni modo que le diera por otra parte. Pero lo que voy entendiendo es que la propia existencia del ente, como, perdón la expresión por digamos, el ejercicio natural. Pero ahí vamos a una cosa. Del ente que es el Dasein. Ajá, eso es lo que voy. Okay. Para poderlo digerir, cada cual lo veo como naturaleza en este constructo moderno. Pero bueno, voy a eliminar el término de naturaleza. Sí, por favor. La existencia propia del ser es cada cual preguntarse por sí mismo, por su propio ser. O sea, el ente, cada cual es la parte o el valor, lo que le va a dar la respuesta al valor ontológico de su propio ser. Así es. Por eso, ese Dasein que es cada vez cada cual, fíjense, que es cada vez, no de una vez y para siempre. No, yo ya soy ser humano, ya la tengo hecha, ya soy ser humano. No, uno tiene que estar siempre bien al cuidado, porque si uno se descuida tantito puede ser más irracional. O sea, es que puede uno ser más irracional que los irracionales. Pero eso solo es posible justamente por esto. ¿Ok? Pero es que a lo que estoy entendiendo es que básicamente la pregunta o el ejercicio de cada cual está eliminando todo constructo social, o sea, me refiero a la moral, perjuicios, etcétera, todo tipo de praxis. Es decir, a veces, o creo yo que el mismo ente en su transparencia, en su ejercicio de cada cual, es ahí donde está como el dilema, porque hasta cierto punto eliminar los sentidos o la percepción que se tiene de uno mismo, o del ente mismo, vaya, es como que no lo... Déjame interrumpir por los números. Es que no es que los elimine, sino los pone como condición de posibilidad de esos constructos. Ese es el punto. No es que les ponga tacha a esas cosas, ¿no? Claro, nada más. Aristóteles tiene una expresión que dice: lo primero para nosotros no es lo primero en sí. Lo primero para nosotros es el constructo, pero eso no significa que sea lo primero en sí, ¿verdad? Y aquí el genio de Heidegger es llegar a lo que hace posible los constructos, acceder a un ámbito en donde son posibles los constructos. Miren, este punto es para mí de veras bien importante, porque si no, terminamos haciendo tesis que no hacen más que repetir cosas que ya están en la bibliografía, ¿verdad?
Claro, no vamos a hacer un tratado como Ser y Tiempo, pero sí necesitamos aguzar el olfato para en esos constructos que damos como radicales y fundamentales, reparar en dónde están sus condiciones de posibilidad. Ese es el punto. Llegar hasta ese punto en donde están las condiciones de posibilidad. Y las condiciones de posibilidad están en que este ente que es cada vez cada cual tiene como característica que en su ser le va su mismo ser, que en su existencia le va su propia existencia, que su esencia es existir. Ahorita estaba recordando que hay algunos casos de personas que por alguna circunstancia no fueron criadas por seres humanos, sino por algunos animales, y quizás sea como, o sea, cuando quieren rescatarlos, cuando intentan como, mira, humanízate, es muy difícil, o sea, ya esta persona desarrolló lo que aprendió con los animales, entonces a lo mejor entiendo que sería como, o sea, la esencia no sería, tú por ser humano vas a ser humano como nos estamos viendo, ¿no? Sino tu esencia va a depender de la exigencia que tengas, entiendo que sería algo así, o sea, no sé. Tarzán es una jalada de los gringos o de los ingleses, pues. O sea, un niño perdido en la selva no va a llegar a ser Tarzán. O sea, a tener todas las virtudes y todas las cualidades de los ingleses de Londres, con todas las virtudes de los simios de la selva. O digamos, por conectar con, ¿se acuerdan de ahí un ejemplo? Hay muchos ejemplos de niños que quedan ahí perdidos, que los alimentaron y tal, y que claro, no llegan a ser pues lo que esperaríamos que naturalmente iban a llegar a ser. Ese es el punto, ¿no? Ok, a ver, vamos con la segunda afirmación, porque esa ya la dimos cuenta, pero lo que me importa es eso, o sea, caer en la cuenta de que el Dasein es un ente al que en tanto que ente le caracteriza el hecho de que en su ser le va su mismo ser, que en su existencia le va su propia existencia, no hay nada prehecho, que su esencia es existir. A ver, déjenme de una buena vez porque luego se me olvida y de pronto, miren, Heidegger va a utilizar la expresión muy en el sentido de Kierkegaard de una vez. Existir está compuesto de estas dos palabras. Y aquí tenemos este ex que significa fuera de, y esto que es la raíz de stare o ser. Existir es estar lanzado hacia afuera. Estar lanzado esencialmente hacia afuera. El sujeto moderno, el individuo moderno, es un ente que ya es sujeto, ya es individuo, ya es yo, y puede abrirse a los demás o puede cerrarse a los demás. La tesis de Heidegger, vamos a decirla de una vez desde ahorita, la tesis de Heidegger es que, dado que el Dasein ontológicamente existe radicalmente, existir significa estar lanzado hacia afuera, ontológicamente, no volitivamente. El ente que es el Dasein es un ente que está lanzado hacia afuera, esencialmente, ontológicamente. A ver, en términos empíricos, en términos de voluntad, uno puede cerrarse o abrirse a los demás. En términos empíricos, en términos de voluntad. Pero eso lo puede hacer uno porque en términos ontológicos uno es ontológicamente abierto a los demás. Cuando yo te digo, tanto gusto en conocerte, espero no volver a verte en mi vida, ¿no? Ojalá y nunca nos volvamos a encontrar. Pues esta es una manera de mi estado de abierto contigo. Empíricamente pongo barreras.
Empíricamente pongo límites. Bueno, pues poner barreras, cerrarme a los demás, es un modo de estar abierto a los demás. Ontológicamente, y otra vez aquí me interesa siempre los planos. La tesis fuerte de Heidegger contra toda la tradición moderna, escolástica, griega, es que ese ente que es cada vez cada cual, que es el Dasein, existe. Justo eso significa Dasein, y justo eso significa existencia. Es un ente abierto, ontológicamente. Fíjense, aquí lo vamos a ver. Abierto, dice ontológicamente, en primer lugar a él mismo. Y ya a la vez a todos los demás y a lo demás. Por eso luego puede cerrarse a él mismo y puede cerrarse a los demás. Antes de que se te vaya la idea. La tesis del hombre como ser arrojado, de alguna manera es Dasein. Yo me pongo a pensar, y sobre ese fenómeno, sobre ese hecho, hay muchas interpretaciones, ¿no? Ya sea Schopenhauer, el ser para la muerte, ya decía Sartre, el ser para la nada, ya decían los existencialistas católicos, el ser para la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas todos coinciden en eso, es un ser arrojado, es un ser lanzado. Y la gran pregunta es, ¿lanzado por qué? ¿Por qué? Es que esa pregunta justo es la que no hay que responder. O sea, a ver, hay dos cosas. Hay un montón de interpretaciones y por ello no me meto con ninguna porque no me gustan ni las bien católicas, ni las ateas como las de Sartre, ni nada de esas. Digamos, porque yo quiero ir a Heidegger. Y luego la otra, miren, hay un dato de esto último que dices, arrojado, existe desde dónde, abierto hacia dónde. Heidegger ha puesto la mirada en que si seguimos ilusionándonos con que nos arrojaron desde no sé dónde y nos arrojaron para no sé qué, entonces dejamos de ver el hecho mismo de que estamos arrojados. Se siente feo pensar que pues no nos arrojaron del Altísimo y de que no estamos aquí por una misión divina. Se siente feo, pero la realidad es... Pero se van a sorprender de dónde saca la tesis Heidegger. La saca de San Pablo. Heidegger era un estudioso de San Pablo, de las cartas a los romanos. Y de San Pablo hay un teólogo muy famoso, que ya se me olvidó, ¿cómo se llama? No, ya me acuerdo. Católico Protestante. Se llama Bullmann. Okay. Bullmann es estudiosísimo de San Pablo. Y a Heidegger se le prende el foco cuando estudia las cartas de San Pablo con Bullmann, que precisamente las preguntas que no hay que hacer para no ocultar otra vez eso que somos con bellas ilusiones, es dejar de preguntar por qué existimos, para qué existimos, de dónde venimos. Eso se ha preguntado toda la vida así, siempre se ha hecho así. No hemos tenido el valor de decir, a ver, no vienes de ninguna parte ni vas para ninguna parte, a ver, ya, bájale, tranquilo. Quedémonos nada más con lo que hay aquí y pongamos no las borremos, no las pongamos tache, no que esté mal, pero a ver, metodológicamente suspendamos esas preguntas y quedémonos a ver la película así como se ve, aunque para acá haya un despeñadero y para acá o no se vea nada, y veamos qué es lo que aparece. Y lo que aparece para Heidegger es que este ente que somos cada uno de nosotros existe. Básicamente lo que está diciendo es que el ser lanzado fuera es el propio darse de la existencia, ¿no? Del ente. No hay ni más ni menos, ni de un lado ni del otro. Y es justamente en esta, como lo digerí, su ejemplo de que el ente puede ser abierto o cerrado, es la propia decisión, el hacen del ente de poder, no sé, dirigirse, vaya, a sí mismo. No, como no encuentro las palabras para poderme expresar, entonces tengo que llegar al vocabulario que... Y ya sabemos, y está muy bien, échale. Bueno, entonces es esta parte donde, vaya, digamos, en palabras de mortales, básicamente el ente es por sí mismo el propio dueño de su vida, entre comillas, porque él es el que decide si entra o sale. Entonces, en esa naturaleza es como que
radical preguntarse por qué venimos y simplemente es, ya estamos aquí. No sé si me expliqué de esta forma. Sí, es que estaba buscando justo unas líneas que quiero conectar contigo. Pero antes de, miren, con Heidegger, pues lo digo un poco por mi experiencia, Heidegger le enseña a uno que esas preguntas que uno que plantea, que piensa que son muy radicales, no son radicales. Que son preguntas en donde uno nomás repite lo otro, porque uno piensa que es muy inteligente y repite lo mismo, y calla lo mismo. Pero a ver, conecto con lo otro que decías. Ahí mismo, en ese párrafo donde estamos, luego hay un párrafo que dice, aquí ser ontológico no significa, etc. ¿Lo checan? ¿Lo tienen? ¿Lo vieron con él? Ser ontológico no Luego, significa el párrafo desarrollar que una sigue al que ontología. estamos leyendo. Aquí ser ontológico no significa aún desarrollar, etcétera, etcétera. ¿Lo ven? Era 1922, párrafo 3. ¿Tienen? Ok, bueno, ese no me interesa. ¿El que sigue? El 4. También página 22. El que sigue, el párrafo que sigue dice, el ser mismo con respecto al cual el Dasein, etcétera, ese tampoco. El que sigue, aunque luego vamos a volver otra vez al primer párrafo. Fíjense, conectando con lo que acabas de decir, fíjense lo que dice. El Dasein se comprende siempre a sí mismo desde su existencia, desde una posibilidad de sí mismo, de ser sí mismo o de no serlo. El Dasein o bien ha escogido por sí mismo estas posibilidades, o bien ha ido a parar en ellas, o bien ha crecido en ellas desde siempre. Ese es el punto. O sea, siempre nos comprendemos a nosotros mismos desde algunas posibilidades que hemos escogido, a las cuales hemos ido a parar, otras que nos parecen lo normal y lo natural, pero no hay manera de que esa primera y radical comprensión del Dasein no se haga desde algunas determinadas posibilidades. Miren, una palabra a la que la psicología del siglo XIX y del siglo XX le tenía mucho miedo era el concepto de determinación, y en lugar de eso preferían el de condicionamiento. Heidegger no le tiene miedo a decir que ontológicamente hay una cierta determinación en determinadas direcciones. Por ejemplo, que el Dasein, en este estado de abierto que es la existencia, está siempre determinado por algunas posibilidades. Y repito, porque quiero que caigan en la cuenta. Dice así, No es esencia, está determinado por posibilidades. Un poco. está determinado por unas posibilidades. Y dice, ahí mismo donde leí, la segunda frase, la segunda oración, el Dasein o bien ha escogido por sí mismo estas posibilidades, o bien ha ido a parar en ellas, o bien ha crecido en ellas desde siempre. Yo sigo pensando, esa es tesis mía que tengo escrita por ahí en algunas cosas, yo sigo pensando que los seres humanos de este siglo somos menos libres y menos individuos y menos sujetos y menos racionales de lo que creemos. Estoy convencidísimo de ello. Tanto así que si hiciéramos un ejercicio de por qué estudian el doctorado, no lo están haciendo por su plena y libre decisión, sino porque hay un montón de condicionamientos económicos, sociales, políticos, de estatus, ¿qué más? No, pero es que yo lo hago por mi propia... No es cierto. Uno cree que sí. Es que, a ver, no somos dioses. No somos dioses. No, me hace muchísima gracia cuando uno se va a casar que hagan esa pregunta. Viene usted, ¿cómo dice la pregunta? Viene por su propia libre voluntad. Hazme un favor. O sea, por su plena y libre voluntad. ¿Quién? Propia y libre. Ahí se es menos libre aún que en el doctorado, ¿no? Ahí es menos libre. Y todo el mundo así. ¿Doctor, está casado usted? ¿Cómo? ¿Está casado usted? Sí, por segunda vez. Entonces ya sé lo que significa decir dos veces
Qué bueno. Sí. Igual no se sintió libre en las dos. También cree que estuvo condicionado. Sí, claro. O sea, Pero ahí está. pues, a ver. Ahora nos toca a nosotros bombardearlo tantito. Hay que ser transparente. Échenle, o sea, porque claro, ilustra finalmente las determinaciones desde las cuales estamos abiertos. No se puede estar abierto desde la pureza de una determinación. Se está abierto desde la pureza de una determinación en el estado de arrojado, como a cada cual le va a suceder cada vez como le va a suceder. ¿Y son las tres posibilidades que dice Jaime? No, esas son, Solo son tres. por decir algunas, vamos a ir viendo Ok. cómo hay más, ¿verdad? Pero ontológicamente ese es el punto, que el Dasein es un ente al que en su ser le va cada vez su propio ser, arrojado y determinado desde unas posibilidades, y repito, que o bien ha escogido por sí mismo, o ha ido a parar a ellas, o ha crecido en ellas, o se las han impuesto, o lo que sea, ¿verdad? O sea, yo me voy a Estados Unidos y quiero la ciudadanía gringa, y me dicen, pues aprendes inglés y amas la bandera. ¿La amo? Claro que sí, si lo que me interesa es eso, lo juro por Dios. Oiga, doctor, pero las condicionantes que tenemos hoy, que historia las dijo, económicas, políticas, de poder, de todo tipo de cosas, también lo crearon hace 2000 años los estudiantes. Justo por eso, o sea, justamente por eso, o sea, por eso no son condicionantes, son determinantes. Determinantes. O sea, en términos ontológicos. Miren, ya que Arauzi me anda queriendo sacar. Gracias. Yo viví muchos años en la frontera, en Tijuana. Si yo me hubiera quedado a vivir en Tijuana y allá hubiera hecho vida en Tijuana, pues no sería quien soy ahorita. Porque venirme para acá y estar aquí, o sea, no me ha condicionado, me ha determinado ontológicamente. Hablaría de otro modo, pensaría de otra manera, vería las cosas de otra forma, ni mejor ni peor, solo de otra. Perspectiva. Claro, claro. Incluso si fuera, por ejemplo, no fuéramos nosotros, sino otro grupo también. Señora Trasquefer. Miren, ya les había comentado que este curso lo di en la pandemia y lo di en línea. Lo di en línea, la personalidad del grupo era completamente diferente. Y además nunca nos vimos. Y además ahí había pues gente muy importante. Una y otra. No. Gente muy importante y que además se creía más importante de lo que realmente era. Creo que aquí acabamos de mostrar lo mismo, ¿no? Bueno, a ver, siguiendo con en ese tiempo que fue lo de la pandemia, que empezó lo de la pandemia y que todos pensamos que iba a durar poquito y no sé qué, pues yo me había comprometido con varios grupos, allá en filosofía, y creo que aquí también tenía uno en la maestría, y luego me habla el doctor Carlos y me dice, oye, Alfonso, mira el primer grupo de... ¿Cómo ves? Y yo este rollo del círculo hermenéutico, como les digo, lo tenía trabajando desde hace mucho tiempo. Le dije, se lo planteé a él, le dije, mira, a ver, te planteo esta idea, o sea, si te late, ¿verdad? Para no ir a desentonar mucho del grupo, etcétera. ¿Cómo ves? No, sí, me parece bien, etcétera, etcétera. Fue durísimo el curso, durísimo, ¿no? Porque pues 2 horas ahí en la pantalla, con estas discusiones que se ponían muy buenas, pero ahí en la pantalla y ya les digo, o sea,
yo no sé cómo me verían a mí en la pantalla, pero pues todo el mundo quería enseñarme cómo eran las cosas, o sea, y todo el mundo me quería corregir, y todo el mundo me quería, y no exagero, o sea, todo el mundo quería ahí agarrarme en curva y no sé cómo me veía yo en la pantalla. Tenía ese curso, no quiero hacer Luego cuando vine con este grupo y que vi la media de edad, de qué carreras vienen, los intereses, dije, se sienten menos. Dije, bueno, ok, y además va a ser presencial y tal. Es una experiencia completamente diferente. Los que somos maestros sabemos que el mismo curso que lo das no funciona igual. Y a lo que quiero rematar es, y a mí las clases en línea me fundieron, fui a parar al hospital, o sea, serio. Yo no soporto ahorita media hora en una clase en línea, no la quiero, no la soporto, pero de verdad, y claro, para mí fue muy sorpresivo porque pues, yo no esperaba que eso a mí me fuera a pegar tanto, pues es que me pegó. Porque imagínense con estas discusiones ahí en la pantalla que no hablándole a nadie, no te puedes mover, con las piernas bien entumidas de estar ahí, como están ustedes ahorita, pues. Ok, a lo que voy es a eso otra vez. Esas posibilidades en las cuales le va al Dasein su existencia le determinan ontológicamente. No son meros condicionamientos. Serán, a ver, eso no significa que no haya condicionamientos históricos, culturales, no, pero es que detrás la condición de posibilidad del condicionamiento es la determinación ontológica. Ese es el punto. A ver, vamos otra vez arriba al parrafito, porque si no, no vamos a salir de ese párrafo del parágrafo 4. Voy con la segunda afirmación, porque ahora ya nos hace sentido. Dice así: la constitución de ser del Dasein. Piensen que cada una de esas palabras es palabra técnica que luego tiene que explicar más adelante. La palabra constitución. Volví al primero, al segundo del parágrafo 4. ¿Sí? Ok, dice así. Entonces, la constitución de ser del Dasein implica entonces, dicho lo anterior, que el Dasein tiene en su ser una relación de ser con su ser. Cambiemos ser por existencia. Que el Dasein tiene en su existencia una relación de existencia con su existencia. Ok. Y esto significa a su vez, fíjense cómo encadena cada frase, con adverbios las encadena. Y esto significa a su vez que el Dasein se comprende en su ser de alguna manera y con algún grado de explicitud. Voy a subrayar de esto. Y esto significa a su vez que el Dasein se comprende en su ser de alguna manera y con algún grado de explicitud. A ver, de una buena vez. La palabra comprensión, acuérdense que nos va a aparecer en el círculo hermenéutico. Es la primera vez que aparece aquí. Comprender no es entender. ¿Ok? Comprender no es entender. Comprender es el estado de abierto en el que el Dasein ya está siempre de alguna manera. Repito, comprender es el estado de abierto en el que el Dasein ya está siempre de alguna forma. Porque, insisto, se trata del estado de abierto ontológico, no psicológico, no moral. Entonces, repito, la constitución de ser del Dasein implica entonces, esto significa a su vez que el Dasein
se comprende en su ser de alguna manera. Está abierto ya siempre de alguna manera y con algún grado de explicitud, conectando otra vez con lo que comentabas hace un ratito, de esto del yo. O sea, uno nunca sabe bien quién es uno, pero uno sí sabe más o menos en determinados momentos, pues cómo anda uno, qué es uno. Y digo uno para no decir yo. Entonces, el Dasein se comprende en su ser de alguna manera y con algún grado de explicitud. Perdonen otra vez la anécdota. Hace unos 30 años, yo tengo 56, hace unos 30 años, yo pues tuve que ir a terapia por bien de los demás, ¿verdad? Y la mía, ¿no? Por bien de los demás y por mi bien también, ya de paso. Y entonces, pues fue un proceso muy bonito, larguísimo, doloroso como la chingada, pero pues así es esto, ¿no? Y entonces, pues yo construí una narrativa para mi vida, sobre todo una narrativa como es en esos casos del pasado mío. Eso es interesantísimo. Pasaron los años, pasaron muchas cosas, hice muchas cosas, y hace como unos 5 años, ¿sí? Unos 5 años, un día dije, a ver, esa narrativa que yo me construí hace 30 años ya no funciona, pero yo sigo intentando que funcione. Entonces un día estaba en un seminario y había un psicólogo que me cayó muy bien y le dije, oye, pues necesito pagarte una lana para que me ayudes. Y ya él más joven que yo, entonces llegó al consultorio y me dice, ¿y usted a qué viene? O sea, ¿por qué? Y le dije, mira, es que la narrativa que tengo ya no me funciona, ya no sirve. O sea, ya el modo como entiendo las cosas, el modo como me siento abierto a los demás, ya no checa. O sea, yo sigo pensando que como la construí hace 30 años, ya no funcionan las cosas, yo ya no soy el mismo, ya no me siento igual, no pienso igual, mi entorno ya no es igual. Entonces necesito otra vez, por bien de los demás, construir una narrativa diferente, porque esto ya no funciona. Bueno, a lo que voy es a esto. El Dasein se comprende en su ser de alguna manera, de alguna forma y con algún grado de explicitud o con algún grado de implicitud, pónganle como quieran. Ok, sigo ahí. Es propio de este ente el que con su ser, pónganle existencia para que el que con su ser y por su ser, con su existencia y gracias a su existencia, este se encuentre abierto para él mismo. Esto me interesa subrayarlo especialmente. No es que el Dasein ya es el Dasein que es y luego se abre. No, sino siendo lo que está siendo. En ese mismo movimiento es como está siendo abierto para los demás y para él mismo. ¿Ok? No es, uso el vocabulario a propósito, no es que yo ya soy quien soy como soy y luego me abro. No. En el modo como estoy siendo es el modo como el Dasein está siendo, abriéndose a los demás. Es el modo como está existiendo cada vez, ¿verdad? Y justamente aquí es donde está el punto, frente a la época moderna y frente a acá. No hay algo ya hecho que luego hace tal cosa, no, sino en el estar haciéndose, en ese mismo movimiento está haciendo. Ok, sigo ahí. Repito, es propio de este ente el que con su ser y por su ser, con su existencia, con su existir y por su existir, este se encuentre abierto para él mismo. La comprensión del ser. Acuérdense que comprender no es entender, sino estado de abierto.
La comprensión del ser es ella misma una determinación de ser del Dasein. La comprensión del ser es ella misma una determinación de la existencia del Dasein. ¿Ok? Y cierro. La peculiaridad óntica del Dasein, o vamos a decir, la peculiaridad de ese ente que es el Dasein, consiste por lo tanto en que el Dasein es ontológico. O sea, está haciendo su ser en su mismo ser. Está haciendo su existencia existiendo. Completamente diferente a lo que pensaba la escolástica. De estos parrafitos es de los que luego se va a agarrar Sartre y se va a agarrar Camus para hablar de sacarle consecuencias. Sartre tiene una conferencia muy famosa que se llama El existencialismo es un humanismo, donde dice, sí hay dos existencialistas ateos que somos Heidegger y yo. Y Heidegger dice, a mí no me metes en tus cuentos. Yo jamás hablo aquí de ateísmo, ni de teísmo. Ese no es un asunto ya importante, ese es un asunto moderno, no es un asunto ahora importante. Ok, miren, vamos al parrafito que ya habíamos empezado a leer, nada más para rematar esto que acabamos de decir ahorita. Y lo voy a leer de corrido, despacio pero de corrido. Es el 5, ¿no? Ahí donde dice, el Dasein se comprende siempre a sí mismo. El 5. ¿Vale? Página 23. Ah, bueno, voy a retomar el anterior también, ahora sí. Ok. Y me voy de corrido. Dice así. El ser mismo, con respecto al cual el Dasein se comporta de esta o aquella manera y con respecto al cual siempre se comporta de alguna determinada manera, lo llamamos existencia. Y como la determinación esencial de este ente no puede realizarse mediante la indicación de un contenido cualitativo, sino que su esencia consiste más bien en que este ente tiene que ser en cada caso su ser como suyo, se ha escogido para designarlo el término Dasein como pura expresión de ser. Miren, esta sería una definición cualitativa, una definición esencialista. Pero como Heidegger ha renunciado a esto, a una definición esencialista, cualitativa, y más bien ha echado mano de una definición, ahora sí que existencialista, por eso termina diciendo eso último. Bueno, sigo. El Dasein se comprende siempre a sí mismo desde su existencia, desde una posibilidad de sí mismo, de ser sí mismo o de no serlo. Y repito y subrayo lo primero. El Dasein se comprende siempre a sí mismo desde su existencia, desde una posibilidad de sí mismo, de ser sí mismo o de no serlo. Y en el fondo está Kierkegaard, porque la tesis fuerte de Kierkegaard es, y esta definición esencialista, ¿a uno para qué le sirve con las grandes cosas con las que tiene que uno enfrentarse en la vida? ¿Qué le dice a uno eso, que soy un animal racional? O sea, uno no anda ahí en la calle diciendo, no, tengo muchas broncas de dinero, o en la familia, o ya no sé qué hacer con la tesis, pero soy un animal racional, entonces, bueno, no pasa nada. Ya, ¿eso para qué sirve? ¿No? Más bien hay que poner la mirada en la condición de posibilidad de eso. Sigo ahí, lo que ya dijimos. El Dasein o bien ha escogido por sí mismo estas posibilidades, o bien ha ido a parar en ellas, o bien ha crecido en ellas desde siempre. Subrayo la siguiente frase. La existencia
es decidida en cada caso tan solo por el Dasein mismo, sea tomándola entre manos, sea dejándola perderse. El Dasein, repito, la existencia es decidida en cada caso tan solo por el Dasein mismo. Sigo. La cuestión de la existencia ha de ser resuelta siempre tan solo por medio del existir mismo. La existencia solo se resuelve existiendo, ¿verdad? La única manera de aprender a tocar la lira es tocar la lira. Sigo. A la comprensión de sí mismo, que entonces sirve de guía, la llamamos comprensión existentiva. Ahorita voy a volver sobre eso. La cuestión de la existencia es una incumbencia, entre comillas, digamos, por hablar así. La cuestión de la existencia es una incumbencia, por decirlo así, de ese ente que es el Dasein, una incumbencia óntica del Dasein. Para ello, no se requiere la transparencia teorética de la estructura ontológica de la existencia. O sea, de nada nos sirve una extraordinaria antropología filosófica o una tremenda epistemología tipo la de Kant, que lejos de transparecer el ser de nuestro propio existir, en realidad lo emboba con unas teorías de lo que debe ser el conocimiento y no de lo que realmente somos en tanto existentes. Ok, la pregunta por esta estructura, la estructura ontológica de la existencia, apunta a la exposición analítica de lo constitutivo de la existencia. Aquí nada más se ha dicho que Dasein es existir, pero claro, esa es la parte complicada. Eso es lo que hay que explicar, ¿qué es existir? A la trama de estas estructuras las llamamos existencialidad. Su analítica no tiene el carácter, y termino con eso, de un comprender existentivo, sino de un comprender existencial. Miren, hay una observación y con eso vamos a terminar. Aristóteles dice que todas las cosas, digamos, son esencialmente lo que son y luego tienen unas determinadas características. Puedo tener dos botellas iguales, las dos son botellas, pero cada una tiene sus propias características, ¿verdad? Y ya esas características Aristóteles las llama categorías. Las categorías son características no esenciales de algo. Tiene que haber, o sea, si es una botella, pues debe tener una oquedad para que le quepa lo que le va a caber, pero esa oquedad puede ser del modo que sea. Entonces, hay unas categorías, hay unas características de las cosas. Y así se mantuvo siempre. Heidegger va a hacer una distinción y va a decir que en el caso de este ente, al que llamamos Dasein, que estamos tratando de hacer transparente en sí mismo, con todo lo que acabamos de decir ahorita, a esas características de ese ente que es el Dasein, las vamos a llamar no categorías, sino existenciarios, ¿verdad? Los existenciarios son las categorías de ese ente que es el Dasein. Cuando hablemos de las otras cosas, vamos a decir categorías. Cuando hablemos de las características de las otras cosas, vamos a decir categorías. Pero cuando hablemos de las características del Dasein, vamos a decir existenciarios. ¿Ok? Comprender es un existenciario. Existir es un existenciario fundamental. Interpretar es un existenciario
La muerte, morir, es un existenciario. El tiempo es un existenciario. Porque esas son características de este ente que es el Dasein. ¿Cuántos existenciarios son o es...? Digamos, hay unos existenciarios fundamentales que son prácticamente los que nos van a ir apareciendo en los parágrafos que vienen. Okay. Hay unos existenciarios fundamentales y luego hay otros existenciarios. Yo, por ejemplo, creo que estos grandes autores, incluido Kant, pues le dan pistas a uno para luego uno ve. Yo, por ejemplo, una pregunta que me hago a propósito de tu comentario es: ¿cuáles serían, esto es de 1930, 1919, 1930, cuáles serían hoy los existenciarios que hoy nos tienen determinados? Porque estos existenciarios no son existenciarios de una vez y para siempre. ¿Cuáles serían? Pues eso sería una buena... Y lo digo porque yo creo que sus investigaciones conectan, dado que estamos en un ámbito de humanidades, de ciencia jurídica, con todos los matices que eso tiene, conecta todas las investigaciones con unas características que son propias de este ente al que llamamos Dasein. Y por lo tanto ahí lo sería interesantísimo es qué categoría de las que tú estás trabajando vas a poder llevar al nivel de existenciario, porque es nada más de este ente que somos cada uno de nosotros. Interesante. ¿Verdad? Sí. Ese es el punto. Bueno, cierro ahí con lo siguiente, miren. Bueno, ya estamos adentro de la puerta de Heidegger. ¿Ok? Vamos a irnos hasta el parágrafo 7. El parágrafo 7 es un parágrafo muy importante porque Heidegger aquí se deslinda de la fenomenología de su maestro Husserl. Es muy importante, porque en este parágrafo Heidegger explica literalmente cuál es el método con el que viene trabajando desde 1918-1919 y con el que prácticamente va a trabajar toda su vida, con unas modificaciones a partir de 1928-1930, ¿verdad? Pero este parágrafo 7, aquí vamos a hacer un paréntesis un poco a esta secuencia de ideas que nos ha puesto el parágrafo 4, que luego continúan en el 9 y en el 12 y en el 14, por eso los puse ahí. Pero este parágrafo 7 es una especie de paréntesis a esto, pero es muy importante porque tiene que ver con el método, o sea, cómo va a seguir abordando Heidegger el tema de la existencia, de los existenciarios, el tema de esas cosas que están enunciadas en ese segundo párrafo del parágrafo 4, ¿verdad? Ok, bueno, ahí le dejamos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Entonces, ¿no cree usted en la educación híbrida, computadoras y clases presenciales? A mí me tronó. Sí creo en ella, pero a mí me tronó. Yo ahorita me trae un tiempo de recuperación. Me gusta, pienso que no lo hago tan mal, pero me tronó. Pero me tronó porque tenía yo muchas horas de clase. O sea, fue mucha carga. Sí.